Gloria a Dios. ¿Estás contento? Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Amén. Creo que estamos en el lugar correcto, con el Señor correcto. Y Dios es bueno. Muy bien, hermanos. Bueno, quiero mandarles saludos de toda la congregación. Cuando saben que siempre vamos a salir y vamos a estar pues con hermanos, siempre dicen, mándenles saludos, les queremos. Así que reciban saludos de la congregación en Tenerife. Pastor Alberto también me mandó un mensaje y dice, por favor, les ya saber que les mandamos saludos yo y mi esposa. Así que, hermanos, todos les saludan, amén, y se les quiere muchísimo. Bueno, estoy agradecido con el Señor de darme otra vez la oportunidad de estar aquí con ustedes. Este vuelo ha sido movidito, ¿eh? Mira que yo para decir que ha movidito, ha sido muy movido. Incluso me estaba medio mareando porque estaba leyendo y dije, voy a parar porque esto no... Media hora estuvo moviéndose más o menos el avión. Así que bueno, pasó ahí una pequeña turbulencia que duró su tiempo, pero Dios es bueno. Amén. Hay una palabra que el Señor nos dice, Él guardará, ¿verdad?, nuestra salida y nuestra entrada. Yo estaba en las manos del Señor y el Señor, aquí estoy. Si tú quieres que yo llegue, llegaré. Todo se hará con tu voluntad. Bueno, hermanos, muy bien, vamos a orar después de este tiempo maravilloso que hemos tenido, ¿verdad?, en donde hemos adorado a nuestro Dios, nos hemos deleitado. ¿Tú te has deleitado? Porque la Biblia dice que tenemos que deleitarnos, no simplemente cantar, sino deleitarnos en el Señor, abrir nuestro corazón, disfrutar de esos momentos, ¿sabes? Cuando uno reconoce o sabe que se deleita es cuando el tiempo es corto. ¿Sabías? Cuando tú dices, ay, se acabó la alabanza ya, pero qué bonito, si estaba todo... Yo no quería que parara, mi hermano Humberto, pero... Eso es deleitarse. Igualmente en la predicación, cuando tú escuchas y dices, ya, se acabó, uy, pero qué corto. Has disfrutado el mensaje. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros disfrutemos, nos deleitemos, ¿sabes? Que sea un tiempo tan extraordinario que se nos va y no nos damos cuenta. Y eso tenemos que aprender a disfrutar en el Señor. Cierra tus ojos y allí con tus propias palabras, por favor, ponte de pie y dile, Señor, te doy gracias porque siempre has estado conmigo, me has cuidado, me has guardado, has sostenido mi vida y mi familia. Pero, Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor, sobre todo con acción de gracias, Señor, reconociendo que tú eres bueno, soberano. Señor, gracias por este tiempo de alabanza y de adoración, Señor. Señor, confiamos que haya subido ante tu trono, Señor, esta alabanza. Dios mío, pero ahora te pedimos por tu palabra que es viva y eficaz para que tú hables a nuestros corazones. Dios mío, yo no conozco los corazones, yo no conozco, Señor, la vida de mis hermanos, pero yo sé que tú eres soberano y conoces, Señor. Te pido que hables conforme a las necesidades que cada uno de mis hermanos necesitan escuchar en esta hora. Que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto al 100%. Que nada nos distraiga, que nuestra atención esté puesta única y exclusivamente en tu palabra, Señor, en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes, cuál es su personaje favorito en la Biblia. Yo no sé cuál puede decirse, para mí es este, para mí es aquel, para mí es... Tú sabes que cuando te identificas con un personaje bíblico es porque características de ese personaje quizás te ves reflejado en ella. Porque quizás te gustaría incluso formar parte de este instrumento que el Señor usó. Porque cuando vemos diferentes personajes en la Biblia, una de las cosas que nosotros tenemos que enfocarnos es el Dios de ese personaje. Porque a veces hablamos del personaje como si fuera un gran personaje, pero no olvides que es un instrumento de Dios que el Señor lo usó en un momento puntual, ¿verdad? Entonces decir, bueno, Señor, así como tú usaste ese personaje, quizás me gustaría a mí también. Pero nos enfocamos en las grandezas, nos enfocamos en las cosas maravillosas que el Señor hizo en esos personajes, pero recuerda que también esos personajes pagaron un precio. Y es el precio que a veces queremos saltarnos. Queremos ser usados, pero no pagar el precio. No te olvides que muchas veces hay que pagar un precio para ser usado por el Señor. ¿Y a qué me refiero a pagar un precio? Bueno, cuando me refiero a pagar un precio es la prueba que el Señor permite que pasemos para fortalecernos, para madurar, para que nuestra fe sea fortalecida y podamos soportar y podamos que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo se manifiesta la gloria de Dios? ¿Cuándo se manifiestan las cosas del Señor? En medio de las adversidades.
Ahí es donde vemos la mano de Dios poderosa. Y así lo vemos en cada uno de esos personajes. Personajes que decimos, Señor, qué tremendo este personaje, cómo se mantuvo de pie en medio de la circunstancia, porque el Señor estaba con él y su fe estaba puesta en el Señor, ¿no? Imagínense ustedes Elías. Agarra y empieza a retar a 450 hombres. Delante de todo el pueblo los retó. Increíble, ¿sí o no? Claro, pero es que Elías fue tratado por Dios. Y él, su fe aumentó y sabía quién estaba con él. Y los retó y fueron avergonzados públicamente a tal manera que murieron todos, ¿verdad? Y él exhorta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo vais a claudicar? O estáis con Dios o estáis en su contra, pero no puede haber un término medio. Y es una valentía tremenda. Pero yo me voy a enfocar en un personaje que para mí particularmente es uno de mis favoritos. ¿Tú tienes alguno? David. David es un personaje que, la verdad que cuando yo lo leo digo, Señor, desde muy pequeño tú tenías un propósito en él tremendo. Él desde muy joven se deleitaba en el campo, en la montaña, adorando y exaltando a Dios. Se le conoce el dulce cantor de Israel. Con un arpa, yo no sé cuántos de ustedes han visto el arpa de Israel. En Israel hay la forma del arpa de David, se le llama así, el arpa de David, la forma que tenía. Cada nota representaba la letra alfabética del hebreo. Entonces quiere decir que él incluso cuando tocaba hablaba, o sea, hablaba, adoraba a Dios con el arpa. Era algo increíble. Yo decía, Señor, pero él no tuvo un maestro en la música. Él no tuvo alguien que le dijese, toca do, toca re, toca mi. No. ¿Qué lo hizo hacer un gran adorador? La llenura del Señor. Él estaba tan lleno del Señor que él, aparte de ser un pastor que tenía su responsabilidad, en medio de la responsabilidad, adoraba a Dios. Tú y yo tenemos responsabilidades diarias. Todos tienen su trabajo, son padres, son esposos, son esposas, tenemos nuestras responsabilidades todos. En medio de nuestra responsabilidad tenemos que ser como David, un gran adorador. Porque el Señor dice que está buscando tales adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos adoradores no es solamente venir hoy aquí, levantar las manos, cantar y ya está, soy un adorador. No, ¿qué es un adorador? Un estilo de vida. Un adorador es el que adora las 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días al año. Eso es un verdadero adorador. El Señor dice que en los últimos tiempos iba a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué quiso decir con esa palabra? Que levantaría a esos adoradores que estarían constante y permanentemente adorando. ¿Por qué? Porque David fue el hombre que cuando vino y estaba el tabernáculo de David, ¿verdad? El tabernáculo donde se adoraba a Dios. Él fue el que estableció la adoración las 24 horas al día a Dios. Que los levitas tenían que estar rotándose, pero la adoración nunca cesaría. ¿Quién estableció eso? David. Es algo extraordinario, es algo hermoso. Y el Señor se ve que eso le gustaba tanto que dice, yo tengo que restaurar eso. Y por eso encontramos cuando el Señor habla y tiene esa conversación con la mujer samaritana, es donde se manifiesta ese momento que fue profetizado, donde le dijo, mira mujer, ya no se trata de este lugar, no se trata de Jerusalén, no se trata de un lugar, se trata del ser. ¿Por qué? Porque llegará el momento donde levantarán adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué quería decir? El Espíritu Santo que vendría a nosotros y estaríamos en comunión con nuestro Dios y estaremos orando donde quiera que nos encontremos. Y eso es lo maravilloso. Ese es el espíritu, el sentir de David, que era un adorador continuo y permanentemente. Era tal la adoración que incluso cuando el rey en ese momento era atormentado por un espíritu, ¿se acuerdan? Espíritu que fue enviado por Dios para que lo atormentara. Dice que sus siervos decían, yo conozco un joven atractivo, buen mozo, sí, porque los siervos de Dios somos así. Esas son las características. Entonces, cuando lo van a llamar y él toca, dice que el espíritu dejaba de atormentarlo. Fíjate tú el poder que tenía la adoración de David, que incluso traía paz en el corazón del que estaba siendo atormentado. Ese es el sentir que tiene que sentir la gente cuando tú y yo estamos cerca de esas personas. Que cuando la gente te escucha hablar, que cuando la gente te escucha alabar, adorar, cantar, dice, tú transmites una paz. Es la misma paz que transmitía David cuando cantaba y el rey se sentía tranquilo. ¿Por qué? Porque esa paz viene de Dios. Esa paz es la que tenemos, donde el Señor dice, cualquiera que os acepte y entre a vuestras casas, la paz estará con ellos.
Pero el que no quiera saber nada de ustedes, la paz volverá a vosotros. ¿Por qué? Porque esa paz es de Cristo. Esa paz es del Señor. Amén. Y solamente la hallan los que la quieren. Ahora, podría decirte tantas cosas tan hermosas de David. Podría pasarme esta predicación y otras predicaciones diciéndote las cosas maravillosas que hizo David, porque no solamente era un gran adorador, no era un hombre que se deleitaba, no solamente era un hombre que disfrutaba, no solamente... la Biblia dice que escribió más de 70 salmos. El que escribió más salmos fue David. David abre su corazón de una manera extraordinaria, pero sin duda alguna, cuando nos acercamos a los salmos, hay salmos que nos ayudan, salmos que nos aumentan la fe, salmos de David increíbles que nos exhortan a alabar y adorar, ¿verdad? A bendecir el nombre del Señor. Alma mía, bendice al Señor. Nos lleva a adorar a Dios en los momentos que estemos viviendo, pero sin duda alguna, para mí uno de los salmos que más me confronta, que más me llama la atención, hay dos salmos específicos. Y son los salmos que él escribe en medio de un pecado en su vida. Porque él escribe momentos buenos, momentos de valentía, momentos de llenura, momentos donde se manifestó la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué es abrir tu corazón cuando has pecado? ¿Sabes qué es que tú escribas un libro reconociendo que eres pecador? ¿Tú lo harías? ¿Tú lo dirías y lo expondrías para que todo el mundo leyeras que tú eres un hombre pecador y cómo te sientes como pecador? ¿Te expondrías de esa manera? Quizá. Te daría tanta vergüenza hablar de tu pecado que quedarías en silencio. Pero sin embargo David no. Y hay dos salmos, yo me voy a enfocar en uno. Los dos salmos son el Salmo 51 y el Salmo 32. Primero se escribió el Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo de arrepentimiento. Él se está arrepintiendo de un pecado que cometió. ¿Qué pecado cometió David? Bueno, el que más sabemos todos, ¿verdad? Que se acostó con la mujer de otro hombre. ¿No tendría él suficientes mujeres en su palacio para venir y desear la otra mujer de otro hombre? Cuando él comete ese pecado y se acuesta con esta mujer, porque no solamente se acostó con la mujer de ese hombre. David fue un hombre que fue llamado a la guerra, hermano. Ese era su llamado. Su llamado era a pelear, a batalla, a conquistar. Totalmente diferente al llamado de su hijo. Su hijo era a reinar. A reinar. Ya está. Ya lo ganado está ganado, ya las peleas fueron peleadas, ya todo fue conquistado. Ahora tú vas a ejercer otro tipo de cosas. Tu padre fue el que peleó. Pero resulta que en una batalla, en un momento de guerra, él se quiso quedar en el palacio. David, pero si tú eres llamado a la guerra, él quiso quedarse en el palacio. No sé, estaba cansado, no tenía ganas, lo que fuese. Y estando en el palacio, dice que empezando a caminar por el palacio, ve a una mujer. Se ve que es una mujer hermosa que le llamó la atención, que se estaba duchando fuera, en la terraza. Claro, ustedes saben que el palacio del rey triplica las alturas de las casas normales. Él tenía la visión de todas las casas. Y él ve a esta mujer, ¿verdad?, que se está duchando, se está bañando, se está haciendo afuera, y uno dice, bueno, ¿y por qué esta mujer hace esto afuera? Bueno, porque se dice, ¿verdad?, que estaba quizás en su periodo menstrual, y esa mujer entonces cuando pasaba ese momento era una mujer que se consideraba inmunda, ¿verdad?, y tenía que limpiarse, porque si tocaba ciertas cosas, entonces las contaminaba. Entonces tenía que ir fuera, y afuera pues había una especie de forma donde ella se limpiaba, se duchaba y todo esto. Entonces el rey observa y la ve. Ahí fue donde le llama la atención. Pregunta por ella, la manda a llamar, todos conocemos la historia. Pero es que él, después que está con ella, queda embarazada y entonces quiere que que sepa al marido que es de él, pero él no se quiere acostar con él. Es un hombre, Urías es un hombre increíble, un hombre con una lealtad al rey tremenda, tremenda. Es más, el rey le dice, no vayas a la guerra, quédate, está con tu mujer. Claro, él quería que estuviera con su mujer, ¿para qué? Para echarle el ganso a él, pero no. Él no quería, él dice, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo me voy a quedar yo con mi esposa? Y mis hermanos, mis soldados están a la guerra. Yo tengo que ir y pelear junto con ellos. Bueno, al ver David que no podía salirse con las suyas, ¿qué hizo? Pues los puso en la primera fila, que prácticamente era línea de muerte. ¿Qué quiso decir con eso? Lo mandó a matar. Lo mandó a matar literalmente. Ya no solamente le robó la mujer, sino que ahora mandó a matar a un hombre de su ejército. Un buen soldado, ¿verdad? Parece que cada vez el pecado iba más en aumento.
Llegaste a acostarte, ahora mentiste y ahora lo mandas a matar. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y a veces pensamos que cuando nosotros decimos es algo pequeño, sí, pero es que esto pequeño va a empezar a crecer. Y sin darte cuenta va a ser la ruina de tu vida. La ruina de tu vida. Entonces David, en medio de ese periodo que acontece todo esto, ¿verdad? Después, bueno, sabemos que con el tiempo ella va al palacio del rey, todas estas cosas. Pero parece que desde que él comete ese pecado hasta que se escribe este salmo, pasa un periodo de tiempo. Él está en silencio, él está callado. Y parece que no ha pasado nada. Hasta que de repente todos sabemos que hay alguien que no se le puede esconder nada. ¿Y a quién? A nuestro Dios. Dime, ¿puede alguien esconderse de Dios? Adán pensaba que se iba a esconder del Señor. Y dice que se escondió entre los árboles. Si él pensaba que un árbol iba a tapar a Adán. ¿Quién se puede esconder de Dios? Te puedes esconder de un pastor, te puedes esconder de un hermano, te puedes esconder de tu familia. Pero hermanos, de Dios nadie se esconde. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice que debemos siempre tener temor a Dios. ¿Y qué significa ese temor a Dios? No miedo, respeto y reverencia, reconociendo de que el Señor es omnisciente, omnipotente y que Él lo sabe y está en todos lados. Y ese es el temor a Dios. David pensaba que pasaba desapercibido hasta que el Señor llegó y le dijo que le mandó ¿a quién? Al profeta Natán. Ustedes saben qué es ir un hombre delante del rey para confrontarlo. Yo no me quiero poner en la piel de Natán. Que Dios le dice, mira, ve al rey. Sí, Señor, y lo vas a confrontar. Porque ha pecado y está pasando desapercibido. Él piensa que nadie se ha dado cuenta, pero demuéstrale que de mí nadie se esconde. ¿Cómo iría Natán con un miedo, con un temor? El rey me va a matar. El rey me va a quitar la cabeza. ¿Yo voy a sacar a la luz lo que está escondido del rey? Él va, se presenta delante del rey y le cuenta una parábola. Que por cierto es la primera parábola que vas a encontrar en la Biblia. La primera parábola es esta. Le dice al rey, David, te tengo que contar una historia. Había un hombre que, este hombre es muy rico, tenía muchísimas ovejas, muchísimas vacas, era un hombre muy rico, pero resulta que un día fue visitado por un hombre a su casa y tenía que alimentarlo. ¿Por qué? Porque cuando te visitaba alguien en tu casa, esa persona, esa vida, era responsabilidad tuya. No es como ahora, que tú dices, bueno, me visitó allá él, uno no. No, en aquella época el que visitaba prácticamente estaba bajo tu responsabilidad. Lo que le pasara a esa persona, tú tendrías que rendir cuenta. Por eso es que aquellos dos ángeles cuando fueron a visitar a Lot, ¿se acuerda que él dijo, tomen a mis hijas? Esto fue muy duro. Tomen a mis hijas antes de que se lleven a los que estaban de su visita, porque él sabía que era su responsabilidad. Entonces él dice, este hombre vino a la casa de este rico, pero ¿qué hizo? No tomó ninguno de sus ovejas ni de sus vacas, sino que había un hombre muy pobre. Este hombre pobre tenía solamente un corderito, una ovejita. La crió desde muy pequeñita, la alimentaba, incluso se acostaban, disfrutaba él junto con su familia y sus hijos, era parte de su familia. Pero este hombre rico entró a su casa, le robó el cordero y se lo llevó, lo mató y le dio de comer a otro. David se enoja, se enfada y dice, ese hombre merece la muerte. ¿Ese hombre quién es? Merece la muerte. Natán lo ve a los ojos y le dice, ese hombre eres tú. ¿Te imaginas? David se ve confrontado, se ve que ha salido a la luz lo que pensaba que estaba escondido, que nadie sabía. El Señor lo saca a la luz y le dice, ese hombre eres tú. Él se arrepiente, que vamos a leer, ahora entramos en el Salmo, pero cuando tú lees, dice, el Señor no te va a quitar la vida. Fíjate tú la misericordia de Dios, que le dice a través de Natán, no te va a quitar la vida, pero la espada no se alejará de tu casa. Y ahí te das cuenta que el Señor perdona, pero las consecuencias de tu pecado las arrastras. Y Él arrastró esa consecuencia, y fue la familia más terrible que tuvo. Un hijo violó a su otra hija, el otro se levantó y le hizo un golpe de estado hacia su propio padre, después llegó y se acostó con todas sus concubinas, delante de todo el mundo, observando todo el mundo, porque le dijo el Señor, lo que tú hiciste en lo secreto, ahora yo voy a permitir que te lo hagan a ti en público. Es terrible lo que le pasó a David por ese acto de pecado.
Él se arrepintió, pidió perdón, sí, pero es que van a venir consecuencias. Y así fue. Todos los hijos, toda su familia fue un caos. Conquistó afuera, pero perdió la batalla dentro de su casa. ¿Y todo por qué? Por un pecado. Por un pecado. ¿Y sabes algo? Te estoy hablando del hombre conforme al corazón de Dios. Y si este hombre que se deleitaba y tenía gran temor de Dios llegó a caer en ese momento, tenemos que tener cuidado. Porque aquel que se cree firme, mire que no caiga. En todo momento tenemos que estar siempre orando y pidiéndole al Señor que nos fortalezca en medio de nuestras debilidades. Y David escribe este Salmo 51 y vamos a leer desde el versículo 10. Cuando él peca, él se siente mal y entonces le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque he ensuciado, lo he manchado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense que aquí vemos una cosa, dice: renuévame, límpiame y no eches delante de mí tu presencia. Y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuál era el temor? De que la presencia del Señor se alejara de él. Dice: Señor, yo puedo asumir cualquier error, yo puedo asumir cualquier consecuencia. Voy a vivir consecuencias en mi familia, las asumo. Voy a tener estas consecuencias, las asumo. Pero Señor, lo que sí te pido es que no te alejes de mí. Es lo que no podría soportar. Es lo que no podría aguantar. Tú eres mi sustento, como hemos cantado. Tú eres mi creador. No me hallo separado de ti, Señor. Quítame lo que tú quieras. Yo me imagino a David diciendo: lo que tú quieras, yo lo podré soportar, Señor. Yo podría aguantar lo que tú quieras quitarme. Incluso esta consecuencia le dijo: y el hijo que has concebido con Betsabé morirá. ¿Qué hizo él? Él dice que oró. Estuvimos hablando ayer sobre este tema, conversando con mis hermanos. Él se metió en su habitación y comenzó a orarle a Dios, se encerró y ayunó para que su hijo no muriese. Pero ¿sabes algo? El Señor dio la palabra y el Señor la cumplió. David, tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo ya te he dicho las consecuencias de tu pecado. Y al 7º día, el niño murió. El niño murió. ¿Qué hizo? Se levantó, se asió cuando se enteró y fue, adoró a Dios y después comió. Cuando uno adora a Dios en medio de una respuesta, sea sí o sea no, es una persona que verdaderamente acepta la voluntad de Dios. La adoración es decir: Señor, yo acepto tu respuesta. Y eso es lo que está buscando el Señor, que siempre aceptemos su respuesta, que aceptemos la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué debes aceptar la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios tiene una característica hermosa. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces aquellas cosas que nosotros pensamos que no es tan bueno, que uno dice: Señor, ¿esto es tu voluntad? ¿Esta es tu voluntad? De que pase esto, de que muera de que me echen del trabajo, de que me venga esta enfermedad. ¿Esto es tu voluntad, Señor? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que se nos escape del entendimiento es otra cosa. Pero Dios te dice: esto te va a ayudar a bien. Y a veces con el tiempo nos damos cuenta y decimos: Señor, gracias. Gracias porque gracias a eso hoy estoy aquí. Gracias a esas lágrimas, a ese sufrimiento, a aquel momento tan trágico, hoy yo estoy en esta silla adorándote y alabándote. Porque si no hubiese sido así, jamás me hubiese rendido delante de tu presencia. Y hay cosas que el Señor permite en nuestras vidas para que nos acerquemos, para que le alabemos, para que le adoremos y para que nos fortalezca más espiritualmente. Es así. ¿Y sabes por qué es así? La triste realidad es porque somos arrogantes. Y el Señor tiene que golpear ese ego y decirte que no eres tú, soy yo el que le doy el sentido a tu vida. Y cada vez que el Señor nos ve que vamos muy subidito, ¡brum! ¿Por qué? Porque el Padre al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Ese es nuestro Dios, eso dice la palabra del Señor. Seguimos. Dice: no eches de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué decía? Vuélveme el gozo, Señor, de tu salvación. Fíjate que el pecado había hecho que perdiera algo, el gozo.
Ya no se deleitaba, ya no disfrutaba, ya no cantaba. Quizás el rey, su semblante había cambiado. ¿Tú crees que la gente no se había dado cuenta cómo estaba el rey? Seguro lo habían notado. Seguro se dieron cuenta que David ya no cantaba por los pasillos como suele cantar. David no canta cuando vamos a la guerra. David no canta como antes. David no tiene ese gozo. ¿Qué está pasando con el rey? Es que había un sufrimiento dentro de él. Había un pecado que estaba guardando y que pensaba que nadie se iba a enterar, pero que lo estaba consumiendo, que lo estaba matando, que estaba sufriendo internamente por callar algo que había hecho mal. Versículo 13 dice: entonces, Señor, si tú haces esta petición que yo te estoy diciendo, te estoy pidiendo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Qué quiere decir? Señor, les hablaré a los pecadores, a los que te dan la espalda. Testificaré de lo que tú hiciste conmigo cuando yo estaba viviendo lo mismo. Y eso es lo hermoso y lo maravilloso, que cuando Dios restaura, que cuando Dios sana, que cuando Dios toca un corazón, tú eres el reflejo de que si Dios lo hizo contigo, lo va a hacer con otro. Cuando alguien está pasando un momento difícil, dice: ¿sabes algo? Yo te entiendo. ¿Por qué me entiendes? Porque yo viví lo que tú viviste. Yo tuve esa enfermedad, yo pasé por esa prueba, yo sufrí lo que tú sufriste, pero sabes, me rendí a Dios, Dios es mi fortaleza, me sanó, me rescató, me liberó, me fortaleció y me hizo seguir adelante. Cuando vivimos podemos hablar con esa contundencia porque lo vivimos y el Señor nos libró. Y por eso David le está diciendo: entonces enseñaré a los pecadores, a los transgresores, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ellos se convertirán a ti por medio de lo que yo les voy a decir. Por eso es que le dice: Señor, pero ayúdame. Ayúdame a mí, Señor. Yo necesito de ti en este momento. Hermano, tú no puedes predicar algo que no vives. ¿Estás escuchando? No puedes predicar algo que no vives. No, porque es que el Señor esto, el Señor aquello, y tú lo estás viviendo. Tu vida es una vida que refleja realmente la palabra. Porque no hay mayor credibilidad y no hay mayor autoridad que el que habla porque lo vivió. Porque vivió la palabra. Y ahí es donde la gente dice: pero hablas con una autoridad como si tuvieses la razón. Es que no es que tengo la razón, es que la palabra es veraz. Y si la palabra dice sí, es sí. Si dice no, es no, porque es palabra de Dios. La palabra no es algo que uno puede decir: ¿será que es verdad? No, es verdad. La palabra es tan veraz que no necesita confirmación. Y eso es un error que la gente, los creyentes, tienen. Que cuando leen una palabra dice: bueno, aquí dice: no os unáis con yugos desiguales. Pero bueno, Señor, confírmame. Ella no es creyente, pero confírmame. ¿Qué te va a confirmar si ya te está diciendo la palabra? ¿Por qué quieres cambiar y quieres manipular las cosas y quieres como espiritualizar las cosas cuando Dios te dice: no es? Señor, pero es que si se convierte me da igual. Ahora mismo no es. Y nosotros tenemos que entender la palabra. La palabra no necesita ninguna confirmación, ni que venga otro de afuera y te diga: bueno, hermano, mire, esto es aquello. La palabra es lo que nosotros nos tiene que decir Dios. Si Dios me dice esto, es esto. Si el Señor me dice: yo estaré contigo todos los días Señor, pero ayer pasé un dolor, ¿tú estuviste conmigo? Es que sufrí mucho. Pero el Señor te ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca pienses: Señor, hoy estarías conmigo. ¿Estabas o no estabas? Él está contigo. Solamente cree que el Señor, ese momento de sufrimiento, el Señor está a tu lado. El Señor está a tu lado. Ese momento de dolor, Él está a tu lado. Ahora bien, te he leído no es el salmo que te voy a compartir. Te da una introducción. Porque ahora viene el plato fuerte. El salmo que acabamos de leer, léelo en intimidad. David dice: Señor, yo me siento muy mal. He perdido el gozo. No apartes tu Santo Espíritu de mí. Señor, yo necesito ser renovado. Crea en mí un corazón limpio. Y si tú haces eso en mi vida, entonces yo le hablaré, le predicaré a los pecadores, a los transgresores. Y tú los oirás, los tocarás y los convertirás. Pero el Salmo 32, fíjate lo que dice. ¿Lo tienes? Salmo 32, yo no sé si tu Biblia dice Salmo de David y después dice una palabra que es masquil. ¿Lo lees allí?
¿Sí? ¿Sabes qué significa masquil? Salmo de instrucción. Es un salmo que tienes que prestar mucha atención porque va a enseñar algo. Hay solo 12 salmos que vas a encontrar que dice masquil, que son salmos de instrucción en el cual va a dar una enseñanza. Y este es el primer salmo que vas a encontrar, ¿ok? Dice, versículo 32, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, gozoso. En hebreo quiere decir rico. ¿Por qué? Porque lo tiene todo, es bienaventurado. Aquel cuya transgresiones ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces David aquí ahora plasma lo bueno que es ser transparente delante de Dios. Lo bueno que es cuando uno está bien delante de Dios. Miren, hay algo que cuando uno hace la voluntad de Dios, siente gozo. ¿Sí o no? Te sientes gozoso, te sientes alegre. Es más, llega un momento que hasta te compuje, ¿no? Lloras, pero del gozo de ver que eres un instrumento de Dios. Cuando alguien te dice, oye, gracias. Te doy gracias de corazón porque, no sé por qué, porque las palabras que hoy me has dado, las necesitaba. Y se va. Tú te quedas diciendo, Señor, qué grande eres. Si lo único que he hecho es hablar de ti, pero esa palabra ha bendecido tanto la vida de otro que tú te sientes bien. Ahora, cuando tú haces un error, cuando cometes un pecado, cuando te sales de la voluntad de Dios, así como hacer la voluntad te llena tanto, el hacer el pecado te pone muy triste. Y se nota. Tú eres el primero que lo notas. No tienes gana, no quiero ir, no quiero leer, estoy mal, estoy en aquello. Y David lo explica porque él lo vivió en carne propia. Él vivió todo esto. Pero cuando todo esto pasa, él dice, bienaventurado es el hombre. Y ahí empieza a hablar, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Sus pecados han sido tapados. Ahora, quiero que presten atención porque he apuntado algo interesante. En estos primeros versículos, David utiliza 3 palabras y presta atención a estas 3 palabras que describe el pecado. Las 3 palabras son transgresión, pecado, iniquidad. Estas son las 3 características que David habla con respecto al pecado, ¿no? al desobedecer a Dios. Dice que la transgresión es cruzar la línea y desafiar la autoridad. Como diciendo, bueno, sé que no puedo hacer esto, pero lo hago. Eso es transgresión. Pecado es quedar corto o de errar al blanco. Tú sabes que ahí está el punto, ese es el punto. Tú tienes que llegar al punto, pero has lanzado y has quedado corto o has fallado. Eso es pecado. Fallaste, no le diste en el blanco. Te saliste al que tenía que dar. Iniquidad es estar torcido o distorsionado. Esas son las 3 expresiones que usa David con respecto al pecado. Pero después habla 3 palabras, también 3 términos para describir lo que Dios hace para deshacer estas 3 palabras. ¿Y cuáles son? Dice que perdona, cubierto y no culpa. Son estas 3 palabras. Perdonar es quitar la carga o la deuda. Te has sido perdonado. ¿Debes esto? Ya no debes nada. He quitado de ti esta carga. Cubierto es aquella de la sangre de sacrificios para cubrir el pecado. Él sabía que por medio de los sacrificios que se hacían en ese momento era una forma, porque el sacrificio tiene varios conceptos. Hay sacrificios que se levantaban, altar de sacrificio de gratitud. Hay altar que se levantaban de sacrificio para petición. Pero después hay altares que se levantaban para sacrificios para perdón. ¿Y qué hacía cuando tú pedías perdón por ese sacrificio? La sangre que fue derramada por ese cordero tapaba, cubría el pecado, nada más, lo cubría. Por eso él dice esta expresión, ¿verdad? Por eso él usa esta palabra en la cual dice cubierto, cubre nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el sacrificio cubre el pecado. Pero después vemos algo extraordinario y maravilloso que acontece años más adelante, donde Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no va a ser más tapado por sacrificio, porque este es el sacrificio perfecto. Ya no hay que hacer más sacrificio, Él hizo el único sacrificio.
pero no lo tapó, sino que lo quitó. Lo quitó. Y después está la otra expresión que es no culpa, que son las cuentas por pagar que no son tomadas en cuenta. No tengo en cuenta ello. Esta es la actuación que tiene Dios con respecto a aquellos que verdaderamente se arrepienten delante de Dios. Y David dice, esas personas son bienaventuradas. Ahora mira lo que dice, mientras callé. Aquí está el tiempo donde pecó hasta que fuera confrontado con Natán. Hubo un periodo de tiempo. Él dice, yo mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Oye, David, pero ¿cómo es posible que tú te sientas así? El cantor de Israel, el adorador, el gozoso, el que disfruta, el que se deleita. ¿Cómo es posible que llegas a un momento de tu vida donde tú sientes que hay un dolor dentro de tu ser, hay un dolor dentro de ti mismo? Dice que sus huesos se envejecieron y su gemir era todo el día. ¿Qué pasó contigo, David? Quizás la gente lo vería y le diría, Señor, ¿te pasa algo? No, todo está bien. Pero la gente notaba que no estaba alegre. La gente notaba que el rey, el semblante había cambiado. La gente notaba que le faltaba ese entusiasmo, esa potencia, esa autoridad, esa fe que antes tenía. Porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. ¿Qué significa se agravó? Me oprimía, pesaba la mano de Dios sobre mí. Yo sentía una presión, ¿por qué? Por la culpabilidad que había hecho. Y no hay nada terrible que cuando uno comete un error, quedarse callado y pensar que pasa desapercibido, que no pasa nada. Llega un momento que incluso no quieres pensar en ello, porque dices que si no piensa, quedó en el pasado. No, hermanos, está bien que hayan cosas en el pasado, pero hay cosas del pasado que hay que restaurar por ti. No por otro, por ti. Para que tú perseveres, para que tu rostro resplandezca el amor de Dios, para que seas transparente delante de Dios, para que eso no sea una piedra de tropiezo para mi vida. Y él decía que sentía esa mano de Dios que pesaba sobre él, que agravó sobre mí la mano de Dios. Ahora, cuando vemos la mano de Dios, dice muchas veces en los textos bíblicos que la mano de Dios me sustenta, la mano de Dios me sostiene, pero en esta ocasión la mano le oprimía. ¿Ves? Que hay momentos donde vemos las cosas del Señor que son para bien, pero después vemos un Dios que también hace las cosas que debe hacer, que disciplina. Después dice, mi pecado, y aquí es donde lo dice todo. No, perdón, me he saltado una línea, porque esta está muy interesante. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquello que florecía se secó. Fíjate lo que llega a ser el pecado, hermano. Te seca, te apaga, te anula. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él ya no soportó más, él no aguantó más. Dar lo que sea, porque es el amor de Cristo, un amor ágape, que hago todo sin importar lo que me den. No lo hago para recibir algo de alguien, sino lo hago por amor, porque el Señor lo dio todo por mí y yo quiero darlo todo por Él. Y no hago para que la gente me vea. Aquí alguien tuvo que poner los instrumentos, puso este atril, puso la silla, conectó todas estas cosas. ¿Dónde está la persona? No sabemos, yo no lo sé. Pero ¿sabes quién lo vio? El Señor. ¿Quién hizo el café? ¿Quién trajo aquello? ¿Quién puso cada cosa? Todo esto detrás hay personas que elaboraron ciertas cosas, que quizás estaban cansados, que no tenían muchas ganas de venir, pero el Señor vio tu corazón. Y todo aquel que se esfuerza por hacer las cosas al Señor, porque sabe que lo hace para Dios, porque el Señor dice, haced todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Él es galardonador de esas personas. Y si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Y yo hablo de mi experiencia. Yo nunca me vi viajando, yo nunca me vi predicando la palabra, yo nunca me vi en nada de esto, hermano. Nada de esto. Si tú me hubieses conocido a mí a los 14 años, te dirían, este va a ser un predicador, te reirías de mí. Porque con 14 años me rebelé a mis padres, me echaron de casa y dejé de estudiar. Yo estoy trabajando de los 14 años. Volví a mi casa porque mi madre le dio ansiedad y mi hermano me dijo, Anderson, vuelve a casa, mi madre está muy mal. Y yo volví a casa, no era creyente, no quería saber nada de Dios. Tenía familia por parte de mi madre creyente, por mi padre católico, no quería saber nada de Dios. Nada quería saber del Señor.
Pero ¿sabes algo? El Señor siempre me perseguía. Y estaba en medio de tiroteo, sentía las balas que pasaban, pero nada, no me daban. Estaba con gente tremenda, terrible, en medio de todo eso. Y cuando me iba para mi casa, me enteraba que al día siguiente llegó la policía y se los llevaba preso. Yo decía, Señor, pero increíble. Cuando yo pienso y veo para atrás, digo, Señor, siempre me guardaste. Yo estuve en tus manos en todo momento. Aunque era rebelde, aunque era un joven que arrogante, siempre me tuviste cuidado. Siempre me apartabas. Siempre en todo momento había gente que llegaba y me dice, oye, ¿me dejas orar por ti? Y otro loco más. Y bueno, ora. Y la gente oraba por mí que ni conocía, no los conocía por la calle. Pero era el amor de Dios. ¿Sabe qué era eso? La respuesta a las oraciones a personas que oraban por mí. Que Dios me guardaba, que Dios me cuidaba. Él me seguía donde quiera que estaba. Y yo no entendía. Yo decía, pero Señor, no quiero saber nada de ti. ¿Y por qué en todo momento escucho palabras, escucho a Dios? Y cuando llegaban había personas que me decían, Anderson, te invito a mi casa, amigos míos. Y digo, ¿y qué hay en tu casa? Una célula. ¿Y eso qué es? Sube. Otra vez de Dios, y para eso me invitaste. Yo iba a la célula, ¿sabes a qué? A comer. Porque la verdad que se come muy bien en la célula. Yo no quería saber nada de Dios. Nada. Hasta que Dios dijo, mira, Anderson, ¿sabes algo? Eres un caballo. Eres terco. Voy a poner un alabastro, voy a ponerte un freno. ¿Y sabes cuál fue ese freno? Que empezaron a pasar cosas a mi alrededor que me dolieron mucho. Una de ellas, el divorcio de mis padres. No me lo esperaba. Decías, mi padre se va a un estado, mi madre se va a otro y me quedo yo solo con mi hermano. Con 19 años, decías, ¿y esto? En esa dureza me puse una coraza como si nada hubiese pasado y fui más arrogante, pero era una coraza porque después cuando estaba solo no paraba de llorar. Llegaba a mi casa, a mi habitación y lloraba. Incluso mi hermano no sabía el dolor que yo tenía porque no quería ni llorar delante de él. Una vez tenía tantas ganas de llorar cuando mi padre me echó de casa que cuando me vi en la calle no quería llorar delante de la gente. Me fui al cine, compré una entrada y empecé a llorar en el cine. No me enteré de que iba al cine. No sabía la película de qué iba. Solo quería llorar. Pero no quería que nadie me viera llorar. ¿Por qué? Porque si lloraba delante de la gente diría, qué chico más débil. Y no quería llorar delante de la gente. Hasta que el Señor permitió ciertas circunstancias y tuve que entrar a una iglesia. Me invitaron ese día, yo acepté, me llamaron, pasé adelante y oraron por mí. Así, esa oración que hice por aquel hombre fue también una por mí. No paré de llorar. No me daba igual llorar delante de la gente. La iglesia llena y yo fui el único que hicieron el llamado. Yo estaba al fondo de la iglesia, no me quise ni sentar. Con un pasamontaña, bueno, la ropa mía eran terribles. Y me llamaron. Pasé, lloraba. Y era Dios sanando mi corazón, sanando mi vida. Desde ese momento me deleito cuando lloro. Me da igual que esté delante de mucha gente, porque lloro por amor. Son lágrimas de gozo. Y cuando hay un propósito en tu vida, por mucho que quieras esconderte, Dios va a obrar. ¿Sabes cuál es la cosa que muchas veces me arrepiento? De haber pasado tanto tiempo luchando contra Dios. No luches contra Dios porque la batalla la va a ganar Él. La pelea la va a ganar Él. Solamente ríndete en las manos del Señor. Déjate llevar por el Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque esta palabra nos confronta, Señor, a que no debemos callar nuestros pecados. Somos hombres, mujeres pecadores, Señor. Somos personas que cometemos pecado y fallamos. Claro que sí, Señor, no somos perfectos. Pero, Señor, lo que tú buscas es que confesemos nuestros pecados. Señor, yo te pido que si aquí hay alguien que quizás ha estado ocultando algo durante mucho tiempo, algo que ha callado, Señor, que solamente Él lo sabe, ella lo sabe, y a veces le es piedra de tropiezo para deleitarse delante de tu presencia. A veces el acusador levanta el dedo y le dice, eres un falso, eres una mentirosa. Dios mío, no permitas que siga viviendo con esa tortura. Porque David decía, mientras callaba, mis huesos se secaban.
Había un dolor dentro de mi corazón. El gozo se empezó a apagar. Mi semblante comenzó a cambiar. Porque sabía que había defraudado a mi Dios. Porque sabía que había defraudado a aquel que siempre estuvo conmigo. Señor, ayúdalo. Ayúdala, Señor, a que confiese ese pecado. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Si tú sabes que le has fallado, dile: Señor, me arrepiento. Te pido perdón, Señor, porque insulté a esta persona. Te pido perdón porque critiqué a aquella persona, Señor. Te pido perdón porque quizás robé, hurté, quité, me quedé con algo. Señor, te pido perdón por aquellas cosas que a veces son pequeñas, pero me vienen comiendo la cabeza. Pecado es pecado delante de Dios. Simplemente en este momento dile: Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón porque quizás ofendí a mis padres. Te pido perdón porque desobedecí a mis padres, Señor. Y tu palabra dice que debemos obedecerlos en todo. Te pido perdón porque en un momento puntual he ofendido a mi esposa, he ofendido a mi esposo. Te pido perdón porque he faltado, Señor, a la oración. Te pido perdón porque he faltado, Señor, a la lectura de tu palabra. Te pido perdón porque a veces entro con una arrogancia sin darme cuenta a tu presencia y no soy capaz de humillarme delante de ti. No soy capaz de entrar, como dice tu palabra, entrar por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No, Señor, yo te pido perdón y enséñame a entrar a tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres un Dios soberano, que tú eres nuestro Dios y tú nos creaste, y que verdaderamente cuando estamos en tu presencia es para alabarte, adorarte y bendecir tu nombre, Señor. No permita, Señor, que haya piedra de tropiezo para el crecimiento espiritual en mi vida, Señor. No permitas que ese pecado, que ese error, esa falta que yo he cometido apague el fuego del Espíritu Santo que arde en mi corazón, Señor. No lo permitas. Ayúdame, Señor, aumenta mi fe, quita toda incredulidad de mi vida, Dios mío santo. Y dile: perdóname, Señor, te pido perdón, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque soy un pecador, soy una pecadora, Señor, perdóname. Crea en mí un corazón limpio, Señor. Renueva mi ser, renueva mi mente. Lléname de tu presencia, Señor. Yo te anhelo con todo mi corazón, te anhelo con todo mi ser, Señor. Y ayúdame, Señor, a tener cada día más tu carácter. A mis caracteres como el tuyo, Señor. Quiero ser transformado, quiero ser renovado, Señor. Yo te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida. Y quizá podemos decir como David: Señor, yo sé que ese pecado ha traído consecuencias. Yo sé que ese pecado, Señor, ha traído muchos problemas en mi vida. Pero me basta, Señor, que solamente tú me perdones. Haz lo que tengas que hacer, Señor, pero no te alejes de mi vida. No te apartes de mí, Señor. Tú eres el refrigerio, tú eres mi alimento, tú eres eso que necesita mi alma, Señor. Tú lo eres todo para mí. Haz lo que tenga que hacer, Señor, pero lléname de tu presencia. Vuélveme el gozo, la alegría, Señor. Quiero disfrutar, quiero vivir, Señor, cada día de mi vida, en todo momento. Y que nada sea piedra de tropiezo, que nada me estorbe para alabarte, que nada me estorbe para adorarte, que nada me estorbe para amar al prójimo, que nada me estorbe, Señor. Ayúdame. Porque cada día de mi vida quiero darte toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno de ella, Señor. Y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma te alaba y te adora. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a...